Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mari y no tengo intro, pero tengo muchas cosas para decir. Como por ejemplo que si es la primera vez que ves uno de mis videos, bienvenida. O si volviste después de haber visto alguno de mis otros videos, bienvenida. Me alegra muchísimo que hayas regresado. La semana pasada hablamos sobre el femicidio de One Data Day, un caso que obviamente es muy impactante, es súper actual, pero esta semana vamos a hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a ir a fines de 1800, principios de 1900. Es un caso que fue muy escandaloso y que obviamente también lo sería para esta época. Pero antes de comenzar, como siempre, pequeña aclaración. El caso de esta semana incluye mención a abuso sexual, corrupción de menores, consumo de drogas, asesinato y nada más, creo. Pero bueno, ver a discreción, como siempre. Además, la historia de hoy va a ser muy extensa, por lo que si tienen ganas de verla de un tirón, háganlo. Si no, también pueden verla de a pedacitos. El caso de esta semana tiene 3 actores principales. Vamos a ir viendo uno por uno. Tenemos nuestra primer protagonista, una mujer llamada Evelyn Nesbit, nacida el 25 de diciembre de 1884 en Tarrytown, Pensilvania, Estados Unidos. Ella nació en el seno de una familia acomodada, o sea, no eran ricos, pero tampoco eran como de clase media. Tenían dinero, pero cuando Evelyn tiene 9 años, su papá fallece y ahí se enteran de que el papá de Evelyn había dejado muchísimas deudas. La madre de Evelyn decide pagar las deudas que había dejado el padre, y eso hace que Evelyn, su mamá y su hermano Howard terminen viviendo en la indigencia durante muchísimos años. Cuando Evelyn tiene 12 años se mudan a Pittsburgh y ella, su hermano, que se llamaba Howard, y su mamá empiezan a trabajar como dependientes de una tienda departamental en Pittsburgh que se llamaba Wanamaker's. En Wanamaker's trabajaban 12 horas por día todos los días de la semana. Y claramente, a ver, ahí en ese momento no había ningún tipo de regulación sobre el trabajo y menos sobre el trabajo infantil. Cuando Evelyn tenía 14 años es descubierta por una artista en la tienda departamental y le ofrece a Evelyn trabajo como modelo. O sea, ella queda como deslumbrada por las facciones faciales de Evelyn, ¿no? Entonces Evelyn le pide permiso a la mamá para trabajar como modelo para esta mujer y la mamá ve que, bueno, era una mujer, por lo que considera que Evelyn no corría peligro y le permite modelar para esta artista. Ese es el primer trabajo de Evelyn como modelo. Ella posa 5 horas para esta persona y cuando le va a pagar se da cuenta de que ganaba mucho más posando 5 horas por día que trabajando 12 horas en Wanamaker's, por lo que decide en ese momento, ¿no?, como empezar a buscar trabajo como modelo para ayudar a la familia. De ahí en adelante, Evelyn empieza a ser notada por muchísimos artistas locales. Conoce a un pintor llamado John Storm que la empieza a recomendar entre sus amigos y ella pasa de ser una niña desconocida que trabajaba en una tienda departamental a una modelo muy requerida por muchos artistas de Pittsburgh. Cuando Evelyn tiene 15 años, su mamá decide probar suerte como costurera en la ciudad de Nueva York y se muda sola, dejando a Evelyn al cuidado de unas amigas en Pensilvania. ¿Cuál es el tema? La ciudad de Nueva York siempre se caracterizó por ser el lugar primero a donde todo el mundo va a probar suerte de algo, porque algo siempre encontrás ahí. En segundo lugar, también por ser como la cuna de básicamente la cultura de todo el país, por lo que cualquier tipo de trabajo relacionado con el espectáculo o con la moda estaba sobresaturado. La mamá de Evelyn no puede seguir manteniendo a Howard y a Evelyn viviendo en Pensilvania porque ella le mandaba dinero a la amiga que cuidaba de los niños. Ella no puede seguir bancando esa situación, por lo que decide mudar a Evelyn y a Howard con ella a la ciudad de Nueva York y empiezan a vivir los tres en un monoambiente en una zona como media feucha de la ciudad. Una vez en Nueva York, Evelyn tenía muchas ganas de volver a trabajar como modelo y ya tenía como un portfolio bastante armado, bastante bueno, por lo que le pide a la mamá, por favor, si no la deja volver a trabajar
ahí. Y a la mamá de Evelyn no le gustaba en absoluto que Evelyn vuelva a trabajar como modelo, más allá por el trabajo en sí, por el ambiente que, a ver, si hoy en día el ambiente del entretenimiento es un asco, imaginémonos lo que sería en ese entonces que las mujeres y las niñas estaban 100% expuestas. Pero ante la necesidad le dice, bueno, ok, perfecto, busca trabajo hasta que yo encuentre algo. Gracias a los contactos que ella tenía en Filadelfia, conoce a un pintor llamado James Carroll Beckwith que la contrata y a su vez le empieza a recomendar con sus artistas amigos, y Evelyn empieza a ser llamada más por fotógrafos de moda que por artistas en sí. Entonces ahí Evelyn como que se da cuenta de que no solo ganaba más siendo modelo que trabajando en cualquier otro trabajo más tradicional, por así decir, sino que además ganaba muchísimo más como modelo de moda que como modelo de artistas. Y empieza a ser extremadamente demandada por el ambiente de la moda, al punto de que llega a un estatus muy parecido al que tiene, por ejemplo, hoy en día Kendall Jenner o Gigi Hadid, que está bien, ellas crecieron en un ambiente como que ya venían con dinero y con contactos, pero a ese nivel, ¿no? Era como la It Girl, la denominaban la It Girl porque todos querían trabajar con ella, todos querían ser Evelyn o estar con Evelyn. Esto hace que personas fuera de las disciplinas en las que ella se desempeñaba, por así decir, empiecen a acercarse. Un grupo muy importante de personas que se acercaron a ellas fueron los productores de musicales de Broadway. Y en 1901 consigue un papel como bailarina, como corista, en el musical Florodora. En un principio la señora Nesbit no quería que Evelyn haga teatro, creía que era como un ambiente como muy perverso, por así decir, pero cuando se entera de que había algunas bailarinas que habían conseguido un marido con muchísimo dinero, le dice, ok, perfecto, está bien, podés ser corista, por así decir, del musical Florodora. Y ahí Evelyn se da cuenta de que más que modelar, le gustaba bailar y le gustaba actuar. Y ahí aparece nuestro segundo personaje. Porque estando en Florodora, Evelyn conoce a un hombre llamado Stanford White. Stanford White era un arquitecto muy reconocido, muy famoso de Nueva York. De hecho, hay muchísimos edificios y muchísimos monumentos que fueron hechos por él, como por ejemplo el arco del Washington Square fue diseñado por Stanford White. También las casas Vilar que se usaron como frente del hotel donde vivía Serena van der Woodsen en la primera temporada de Gossip Girl, y también en la iglesia de San Pablo el Apóstol que está ahí cerquita de Wall Street y Ground Zero. Este señor, Stanford White, lo describían como un hombre muy alto, muy fornido, pelirrojo, tenía un bigote bastante importante también. Decían que era como muy inteligente y también muy amable, pero al mismo tiempo también intenso y manipulador. A su vez, Stanford White era miembro de la alta sociedad neoyorquina y estaba dentro de varios clubes de caballeros, entre ellos el Union Club. En el Union Club él había formado como un subgrupo de personas muy selectas, hombres también de la alta sociedad de Nueva York, y su principal actividad como grupo era organizar y llevar a cabo orgías en diferentes puntos de la ciudad de Nueva York. En un principio, Evelyn siente como mucho rechazo por Stanford White, que en ese entonces tenía 46 años, cuando Evelyn tenía 16 años, estaba casado, tenía un hijo, o sea, era un adulto, pero él, utilizando a sus amigos que estaban dentro de la compañía Florodora, logra manipularla y acercarse a ella. Bueno, a ella y a su familia, porque por ejemplo lo que hizo fue mudarlas a Evelyn y a la mamá de Evelyn del monoambiente donde vivían los tres con Howard, mudarlos a una habitación de hotel, y a Howard Nesbit, que le había comentado que a él le hubiese gustado hacer la carrera en el ejército como había hecho su padre, él agarra y lo manda a hacer la carrera, tipo le paga la carrera, pero obviamente nada de esto es gratis
y lo termina pagando Evelyn. Porque una vuelta White la convence a la mamá de Evelyn para que vaya a visitar a sus amigas a Pittsburgh y le dice que él va a cuidar a Evelyn. La madre de Evelyn confía en él, o sea que obviamente la madre le habían dado un montón de cosas y era como, yo confío en este señor. La madre se va de la ciudad y él la invita a Evelyn a cenar a un apartamento que él tenía ubicado en el Upper East Side, que, a ver, era un apartamento que él usaba para mantener relaciones sexuales con sus amantes, sean consentidas o no, el consentimiento era algo que a él no le importaba demasiado, y que tenía muchísimas habitaciones. Y cuentan que esas habitaciones estaban todas amuebladas y eran súper raras, que había objetos como rarísimos que él usaba, obviamente ¿no? Una de ellas tenía una hamaca que aparentemente lo que él hacía era decirle a Evelyn que use esa hamaca, y dicen las malas lenguas, que esto nunca fue confirmado ni siquiera por la misma Evelyn Nesbit, cuentan que él le pedía a Evelyn que se amaque desnuda solamente usando joyas que él le regalaba y el tipo le empujaba de abajo, ¿no? Y, a ver, sea real o no, el tipo era un groomer y era un asco. En fin, él le invita a Evelyn a cenar a esa casa y mientras cenan le da vino espumante. Y cuando terminan de cenar le hace como un tour por la casa. Llegan a una habitación que estaba completamente vacía, salvo por un sofá ubicado en el centro de la habitación, y las paredes de esta habitación eran de espejo del techo hasta el piso. Allí él le dice a Evelyn que se saque la ropa y que se ponga una bata amarilla, y eso es lo último que recuerda Evelyn. Cuando recobra la conciencia, ella estaba desnuda en la cama de Stanford White. Él estaba desnudo, acostado, al lado, y nota que en las sábanas había manchas de sangre, y ella atribuye esas manchas de sangre a la ruptura de su himen y cree que había tenido su primera vez con Stanford White. Que, a ver, desmistifiquemos algo, no siempre se sangra cuando se tienen las primeras relaciones sexuales, y esa sangre puede haber sido de la ruptura del himen, obviamente, o también que él la haya lastimado durante la violación. Y este gusano inmundo, violador, pedófilo, le dice que ella, al haber tenido su primera relación sexual con él, ahora le pertenecía a Stanford White. Y qué loco cómo te afecta el abuso, y a su vez cómo una situación tan traumática, al no ser tratada, puede realmente, y lo hace realmente, afectarte tanto la cabeza, porque ellos dos siguieron siendo amantes durante meses, y muchos años después Evelyn Nesbit dijo que Stanford White fue al único hombre que amó. Controversial. Por suerte, esa relación se termina después de 6 meses, se va enfriando de a poco hasta que dejan de ser amantes, pero siempre mantuvieron algún tipo de relación amistosa, formal, entre los dos. El tema es que cuando ellos cortan, Evelyn descubre que Stanford White tenía otras amantes que tenían la misma edad que Evelyn o eran más chicas, y la llevaba a esa casa, mantenía relaciones sexuales con ella y anotaba nombre y apellido de cada una en una libretita que él llamaba The Little Black Book. Me recuerda mucho a Epstein, el tipo este. Cuando cierra Florodora, Evelyn obviamente se queda sin trabajo, y ahí es cuando ella empieza a buscar otros trabajos dentro del teatro y la industria del entretenimiento, porque le gustaba mucho más trabajar como bailarina y actriz, y a su vez también le pagaban mucho mejor que cuando ella era modelo. Y consigue entrar ese mismo año en las coristas de un musical que se llamaba The Wild Rose. Y ahí vamos a conocer al tercer y último protagonista de nuestra historia, que básicamente el encuentro con esta persona le cambió la vida a Stanford White y a Evelyn Nesbit, porque durante el tiempo en el que ella fue corista de The Wild Rose conoce a un hombre llamado Harry Kendall Toh, que era miembro de la alta sociedad y que tenía una adicción bastante zarpada a la cocaína y a la morfina. Y a ver, no, posta, era un secreto a voces.
Todo el mundo lo sabía y además miren esta cara. Harry, como les dije previamente, venía de una familia súper adinerada que había hecho su fortuna con minas de carbón y los ferrocarriles. Y si bien tenían mucho dinero, mucha lana, eso no te asegura ni la felicidad ni la salud mental. Harry Kendall Cho creció siendo testigo del maltrato al que sometía la madre de Harry a el servicio doméstico y a su vez a los constantes cambios de humor de ella. Este comportamiento de agredir y burlarse y maltratar al servicio doméstico, Harry también lo adopta al punto de que su pasatiempo favorito era lanzarle objetos pesados al servicio doméstico y burlarse de ellos y reírse de ellos si se lastimaban. A su vez, no duraba en ninguna escuela. Antes de terminar el año escolar, los directivos le recomendaban a los padres de Harry que lo cambien de escuela porque Harry tenía no solo problemas de aprendizaje, sino que además era muy travieso. Y cuando termina su formación primaria y secundaria, Harry se inscribe e ingresa a la Universidad de Pittsburgh, que es de donde era su familia, para estudiar Derecho. Pero luego de un par de años en donde hizo absolutamente de todo menos estudiar, es transferido a Harvard. Durante su infancia, Harry Kendall Cho no solo sufría de insomnio, sino que también tenía berrinches. Además, había muchas veces en las que perdía el hilo de la conversación y no podía hilvanar ni una palabra y hasta hacía como un baby talk, que es como hablar como un nene chiquito siendo un adulto. Y eso es algo que conservó hasta su adultez. Sumando también el hecho de que él tenía una obsesión muy fuerte porque la mujer con la que él se iba a casar sea casta. O sea que no solo tenía todos esos problemas, sino que también tenía un tremendo complejo de Madonna Whore. Bueno, una vez en Harvard, de nuevo, hacía de todo menos estudiar. Por ejemplo, asistía a partidas clandestinas de póker, peleas de gallos, se pasaba todos los días coqueteando con chicas, embriagándose, pero aparentemente nada de esto era lo suficientemente terrible para los directivos de Harvard, por lo que él conservaba su lugar en la universidad. Hasta que un día Harry corre a un taxista apuntándolo con un revólver porque él creía que lo había estafado en 10 centavos de dólar, que serían unos $3 hoy en día. Lo cual me parece un poco excesivo para alguien que prendía cigarrillos con billetes de $100. Parece que ese evento fue como la gota que colmó el vaso para los directivos de Harvard porque ahí deciden expulsarlo. Y esto hace que el padre de Harry se enoje mucho y como castigo le baja la mesada, la mensualidad que él recibía a $2.500. 2.000, que a ver, son unos $78.000 hoy en día. ¡Que me adopte ese señor! En 1893 fallece el padre de Harry Kendall Cho y le deja de herencia unos $3 millones que, haciendo la cuenta, hoy en día equivaldrían a unos $93 millones. Pero la madre de Harry dice, bueno, a ver, de nuevo, yo no estuve ahí, así que no sé si es textualmente como lo dijo, pero dice básicamente, mi hijo que es tan bueno y tan lindo y se porta tan bien, le voy a aumentar la mesada a $8.000 semanales. Que, a ver, a ese dinero yo básicamente se lo quemaba en drogas, en alcohol y de vez en cuando en algún soborno que tenía que pagar, como por ejemplo una vez abusó sexualmente y físicamente de un botonés en Londres y le pagó $5.000 para callarlo. Le compró el silencio básicamente. ¿Qué sucede? Cuando a Cho lo expulsan de Harvard, él se propone entrar a los grupos de élite de la ciudad de Nueva York y empieza a aplicar a todos los clubes de caballeros, como por ejemplo el Metropolitan Club, el Knickerbocker Club, el Players Club y el Century Club, salvo el Unions League Club, pero su membresía en ese club es revocada porque él una vez trató de ingresar al predio montado a un caballo. Harry Cho creía que todas estas membresías que eran rechazadas y todo este vacío que le hacía la alta sociedad a él era responsabilidad de nadie más ni nadie menos que Stanford White. Porque aparentemente Stanford White era quien había votado para revocar la membresía al Unions League Club. Y según Cho, Stanford White medio como que le hacía vacío y lo despreciaba. Lo que me hace pensar realmente, ¿quién era Stanford White
un violador, pedófilo y adúltero para decir que Harry Cho era menos que él. A ver, los dos eran mierda, los dos eran caca. La diferencia entre Cho y White es que Cho claramente tenía una enfermedad psicológica no tratada. Hubo un segundo incidente que lo cuento medio como por arriba porque no tiene demasiado que ver, pero esto es como que cementa la idea de que Stanford White odiaba a Harry Cho en la cabeza de Cho. Porque Cho tenía la costumbre de hacer fiestas en donde él y sus amigos eran los únicos hombres invitados. Y el resto de los invitados eran mujeres, que eran como las mujeres más hermosas de la ciudad. Y estas fiestas en general terminaban con Harry en una orgía con todas estas mujeres. ¿Cuál es el tema? Una vez Harry organiza una fiesta y cuando llega, y llegan sus amigos tipo listos para ahí, estaba vacía la casa. No había ninguna invitada. ¿Por qué? Porque una de las amantes de Stanford White había organizado una fiesta en el Bulín de Stanford White, pero Stanford White no estaba ahí. O sea, no había sido invitado, era una fiesta del amante nada más. Y cuando cae Harry Kendall Cho, listo para irse a las manos con Stanford White, se da cuenta de que Stanford White no tenía absolutamente nada que ver y que la fiesta era del amante de White. Pero bueno, eso como que en su cabeza seguía acrecentando esta idea de que él era un paria, de que él era un pobre chico que se merecía entrar en estos clubes tan exclusivos y que Stanford White le estaba haciendo básicamente la vida imposible. Que a ver, yo creo que en realidad el problema que tenía Harry Kendall Cho era que él quería llevar una vida de excesos idéntica a la que llevaba Stanford White, pero la sociedad en sí y el grupo en donde él pretendía moverse y llevar esa vida de excesos no se lo permitía a él, pero a Stanford sí. Con toda esa intro que les hice, volvemos a Evelyn Nesbit, porque en el año 1905 ella, cuando termina su paso por Florodora, consigue un papel en una obra musical llamada The Wild Rose. Ahí Harry Kendall Cho la ve por primera vez a Evelyn Nesbit y como que queda completamente enamorado de ella, que no sé si enamorado, yo diría obsesionado, porque no fue a verla a The White Rose una sola vez, sino 40 veces registrada. Para ese entonces Evelyn estaba como saliendo con un chico que se llamaba John Barrymore, que era aspirante a ilustrador. Él tenía 21, ella tenía 17, se llevaban muy bien, congeniaban muy bien y se querían mucho. El problema era que aparentemente John era como un poco irresponsable con su dinero y eso a la madre de Evelyn no le gustaba y se oponía todo el tiempo a que Evelyn siga su relación con John. Y por otra parte, Harry Kendall Cho organiza a través de un conocido, un intermediario, como una cita con Evelyn Nesbit diciéndole que iba a como verla un tal Mr. Monroe. Cuando llega a la cita estaba Harry esperándola y le dice: yo no soy Mr. Monroe, yo soy Harry Kendall Cho de Pittsburgh. Y la reacción de Evelyn es tipo: ¿y? Porque para ese entonces Evelyn era tan famosa y tan conocida que todos los hombres, o la gran mayoría de los hombres de los estratos más altos de Nueva York y ahora de alrededores, querían estar con ella. Cuando Stanford White ve que la relación entre Evelyn y John está como poniéndose más seria y John le propone matrimonio a Evelyn, Evelyn lo rechaza y ya veremos más adelante por qué. Él entra medio como en pánico y le consigue un puesto para estudiar, no recuerdo qué, en una escuela pupila de Nueva Jersey. En un momento de su paso por esta escuela pupila, Evelyn tiene supuestamente apendicitis y debe ser intervenida quirúrgicamente. Harry Kendall Cho, como cualquier ave de rapiña que era, se entera, se acerca a Evelyn y le propone darle los mejores cuidados médicos. Y cuando Evelyn se recupera, le dice que estaría bueno si los dos se van de viaje a Europa. Pero Evelyn como que no le cerraba mucho todo.
Y le dice que no podía por la madre, que que lo otro. Entonces él va y convence a la madre, porque el chabón no iba a tener un no por respuesta, convence a la madre y se van los tres de viaje por Europa. Harry Kendall Todd arma como un itinerario de cosas para hacer, lugares a donde ir y ver, y cuando están en Londres, en pleno viaje, Evelyn y la madre se pelean. La madre se quiere volver a Estados Unidos, Evelyn no quiere volver a Estados Unidos, entonces Harry le propone a Evelyn fugarse los dos a París y dejarla a la madre ahí en Londres para que vuelva ella si quiere a Estados Unidos. Evelyn estaba muy enojada con su mamá, accede a hacer esto y definitivamente ahí cortan todo tipo de contacto con Evelyn. En París, Harry Cho le propone a Evelyn matrimonio y Evelyn lo rechaza y él, de nuevo, no iba a obtener un no como respuesta e insiste porque era bastante machito y cabe aclarar una cosa, machete para el machito, hasta que ella se quiebra y le dice por qué no podía casarse con él y le cuenta todo lo que había sucedido durante 6 meses con Stanford White y medio como que ella sentía muchísima culpa y muchísima vergüenza porque se comparaba todo el tiempo con este tipo que además, ¿quién era Harry Kendall Cho para exigirle a su esposa o a su futura esposa que sea una mujer casta? Si el tipo era ultra promiscuo. Ellos continúan el viaje por Europa, pero Cho estaba muy enojado, muy molesto con Stanford White y con Evelyn también, pero sobre todo con Stanford White, porque él creía que la relación entre White y Nesbit era como de amigos, de padre e hija, y por eso él también se había obsesionado tanto. Ya no, a ver, sí estaba enamorado de Evelyn aparentemente, pero el tipo, la meta que él tenía era básicamente escupirle en la cara a Stanford White, robándole, entre comillas, a Evelyn. Entonces, el hecho de que Stanford White haya sido el hombre con el que Evelyn había mantenido relaciones sexuales durante un tiempo le molestaba muchísimo y estaba muy enojado. Cuando llegan a el Imperio Austrohúngaro de visita se alojan en un castillo y allí Harry Kendall Todd encierra a Evelyn Nesbit en su habitación y durante 2 semanas procede a abusar física, emocional y sexualmente de Evelyn. Cuando termina esta tortura de 2 semanas, él se disculpa y de nuevo le propone matrimonio. Cuando regresan a Nueva York, Evelyn estaba básicamente sola. Ya no tenía trato con la madre. Los amigos que ella tenía en el ambiente eran también amigos de Stanford White, por los que no podía confiar en nadie. A su vez, Harry Kendall Cho, un hombre muy inestable y muy violento, ahora sabía su secreto más grande y ella sentía que el haber sido amante de Stanford White no la hacía de alguna forma merecedora de un buen marido. Por eso cuando Harry Kendall Cho le propone una última vez matrimonio, después de decirle, por ejemplo, que si se casaban él iba a ser un hombre casto y célibe y que se iba a mantener sobrio y a su vez que la perdonaba, o sea, la perdonaba por haber sido víctima de grooming y de abuso sexual de Stanford White. Rarísimo. O sea, además, un hombre que era adicto a las drogas, que bueno, con eso no me meto porque las adicciones son una enfermedad, pero también súper violento y súper promiscuo, la perdonaba. O sea, gracias Harry por entender. Muchas gracias. Finalmente, luego de estudiar los pros y los contra, Evelyn decide casarse con Harry Kendall Todd, acepta su propuesta de matrimonio. Cuando se casan, la prensa, que le encantaba hablar de Evelyn y de su vida privada y su vida sentimental y especular sobre ella también, la cataloga y como que la titula como la amante de los millones. Siempre, o sea, siempre tan dulce y poco explotativo la prensa cuando se trata de mujeres con poder, ¿no? Para 1905, Harry ya estaba convencido de que Stanford White había contratado a una pandilla de Nueva York que se llamaban los Eastman Monk para que lo persigan básicamente. Es por eso que junto a un amigo empiezan a planear como el exposé de Stanford White.
para que básicamente el mundo conozca quién era realmente Stanford White, sobre todo haciendo hincapié en este apartamento ubicado en el Upper East Side que White lo usaba como bullying. Pero según Evelyn, la paranoia de Cho no era más que una muestra de su propio narcisismo. Porque en realidad Stanford White ni siquiera consideraba a Harry Kendall Cho como un igual, menos lo iba a considerar como una amenaza. Y decía que era un payaso y lo llamaba el Pug de Pittsburgh. O sea, no quiero ser mala, pero medio que se parece. En 1906, Evelyn y Harry planean un viaje por Europa y el buque que los iba a llevar hasta Londres, que era la primera parada, salía desde la ciudad de Nueva York. Es por esto que ellos van hacia la ciudad de Nueva York. Y el 25 de junio de 1906, Harry sorprende a Evelyn con entradas para la premiere de un musical llamado Mamselle Champagne, que iba a estrenarse en el Madison Square Garden, que no es el mismo Madison Square Garden que es ahora, es diferente. La historia es muy interesante. Antes de ir a la función, ellos van a cenar a un restaurante llamado Café Martin y ahí se lo encuentran a Stanford White, pero no cruzaron palabra, ni siquiera se saludaron, nada. O sea, Stanford White pasó caminando y ellos lo vieron. Cuando terminan de cenar, van a la obra y, a ver, alguien tendría que haberse dado cuenta de que Harry Kendall Cho no estaba muy bien porque hacía muchísimo calor esa noche y él tenía un sobretodo gigante, se estaba muriendo de calor, pero se negaba a sacárselo. Al llegar, Evelyn y Harry se sientan en la mesa que les había asignado y a eso de las 11 de la noche cae Stanford White y se sienta en la mesa que le habían asignado a él. Él estaba en una mesa especial porque era como si fuese un invitado de honor. Stanford White había sido parte del equipo que había remodelado el Madison Square Garden y por eso lo habían invitado como de forma especial a él a ver Mamselle Champagne. A las 11 de la noche ven que entra Stanford White, que se sienta en su mesa y cuando está terminando el último número de la obra, Cho se levanta y se acerca varias veces a la mesa donde estaba White sentado, pero no hacía nada. Hasta que en un momento se acerca, saca un revólver y le da 3 disparos. 2 en la cara y 1 en el hombro. Y Stanford White muere en el momento. Al principio, la gente que estaba en la sala creía que había sido una broma de White y de Cho, que habían hecho como un pequeño chascarrillo, ¿no? Hasta que se dan cuenta de que White no se movía, de que estaba tipo sangrando esas heridas y Cho, tipo teniendo el arma, empieza a gritar, revoleando además, como haciendo así, dice algo como: lo hice porque arruinó a mi mujer, es lo que merecía, se aprovechó de una niña y luego la abandonó, nunca vas a salir de nuevo con esta mujer. Seguridad ingresa a la sala y lo reduce inmediatamente a Harry Kendall Cho y Evelyn, cuando ve esa situación, se escapa corriendo tipo del lugar y no se va al hotel en el que se estaban hospedando, sino que se va a la casa de una amiga y se queda ahí por algunos días porque sabía que la prensa iba a estar en el hotel esperando a que ella llegue para hacerle preguntas. Al día siguiente, el 26 de junio, la prensa explotaba. Toda la prensa se regocijaba con hasta el último detalle, sea verdadero o no. Ellos lo sobreexplotaban, como siempre. Y una semana después, se estrena una película producida por Thomas Edison, sí, ese Thomas Edison, que además nos sorprende que Thomas Edison sea un sorete. Realmente no. Pero bueno, la película se llamaba Rooftop Murder o El asesinato en el techo o en la terraza. Los medios, cuando cubrían el juicio, se tornaban muchísimo más empáticos con Evelyn que con Cho, porque durante el juicio Evelyn tuvo que testificar sobre los abusos que había sufrido por parte de Stanford White. La pintaban como si ella fuese una víctima de 2 depravados, lo cual es así, pero después empezaron medio como a infantilizarla y hasta llegaron a decir y teorizar de que Evelyn estaba tratando de exponer estas situaciones, que en realidad ya sabemos que no es así, que era
Harry Kendall Todd quien estaba tratando de exponer a Stanford White. Este juicio obtuvo tanta exposición que se lo compara muchísimo hoy en día con el juicio de O.J. Simpson. Bueno, el juicio del asesinato de Stanford White es conocido como el juicio del siglo. Fue durante el juicio que se empezó a hablar de cómo era realmente Stanford White y empieza a cuestionarse no solo sus actos morales y si deberían haberlo encubierto durante tantos años, sino que también empieza a cuestionarse la calidad de su trabajo. Como que no logran separar el arte del artista. Y en un punto it's what he deserves, o sea, por basura, se lo merece. Sobre todo porque Mark Twain, sí, ese Mark Twain, que era además amigo de Stanford White, en su autobiografía habló sobre White y dijo como que durante el juicio todas las personas, todos los neoyorquinos de la alta sociedad tuvieron que aceptar y admitir que Stanford White era una persona que tenía como gusto por acosar y por manipular a jóvenes, a mujeres jóvenes y niñas que venían de familias disfuncionales. Y al tener que aceptar estas perversiones de White, también hacer medio como si fuese un mea culpa y aceptar su rol de cómplice en las actividades de Stanford White. Mientras tanto, sus amigos más poderosos trataban de limpiar el nombre de White escribiendo editoriales y enviándolas a diarios y revistas muy importantes. Por ejemplo, Richard Davids dijo: desde su muerte, Stanford White ha sido descrito como un sátiro. Responder ante esas acusaciones diciendo que era un gran arquitecto no es dar una respuesta alguna. Él admiraba a cualquier mujer hermosa como a cualquier cosa que Dios puso sobre la tierra, y su gusto por estas era tan puro como el gusto por otras cosas. De nuevo, tratando a la mujer de cosa. Durante el juicio, la familia de Cho, sabiendo que el comportamiento de Harry no era el de una persona que estaba en sus cabales, opta por representar este exabrupto de Harry como si fuese un lapsus, pintándolo como un buen chico que se dejó llevar por la ira de saber que su esposa había sido abusada sexualmente y corrompida por Stanford White. Básicamente pintarlo como un justiciero que solamente tuvo un lapsus. Y a ver, es que realmente, ¿quién no tuvo un lapsus y mató a alguien? ¿No? A todos nos pasó en algún momento. A su vez, le prometieron a Evelyn que si testificaba a favor de Harry Kendall Cho, iban a pagarle una módica suma de dinero para que ella no tenga que preocuparse por el resto de su vida por dinero. La madre de Evelyn, por su parte, testificaba en contra de Harry Cho y proveía al equipo que representaba los intereses de la familia de Stanford White de información sobre Cho para pintarlo como una persona violenta, adicta a sustancias, que era a su vez como bastante inestable. Ante esto, la defensa de Harry Cho empieza a tratar de manchar el nombre de la madre de Evelyn diciendo que la señora Nesbitt prostituía a Evelyn con Stanford White. En el primer juicio no logran llegar a un veredicto porque de los 12 jurados, 7 veían a Harry Kendall Cho como culpable y 5 lo veían como inocente. Es por eso que se realiza un segundo juicio un mes después, en donde la defensa vuelve a alegar demencia temporal. El 1 de febrero de 1908 encuentran a Harry Kendall Cho inocente, alegando que este acto había sido básicamente de nuevo producto de la locura del momento. Pero lo sentencian a pasar el resto de su vida en un hospital psiquiátrico para criminales, llamado Mattawian State Hospital en Beacon, Nueva York. Allí él vivió de 1908 a 1913, que es cuando se escapa y se fuga hacia Canadá, pero es atrapado en 1915 y es extraditado hacia Estados Unidos de nuevo, y ahí es cuando dicen: Harry Kendall Cho está curado, libérenlo, que haga su vida como él quiera. Él, por la fortuna que manejaba cuando estuvo en el hospital, pudo llevar una vida muy cómoda que contrastaba muchísimo con las condiciones de vida que tenían los otros internos. Evelyn, por su parte, tuvo que declarar en ambos juicios y contar con lujo de detalles todo sobre la relación con Stanford White, que eso había sido un secreto entre ella, White y To.
En 1910 ella se muda a Berlín y da a luz a el hijo de ella con Harry To, que se llamaba Russell William To. En 1911 restableció el vínculo con su mamá, que la ayudó a criar a Russell, y en 1914 reactivó su carrera como actriz, esta vez en el cine, pero fue muy corta, poco fructífera, porque en 8 años que duró su carrera en el cine, solamente estuvo en 11 producciones y la mayoría de sus papeles eran papeles chiquitos. Como les comenté que durante el juicio a Evelyn le habían dicho que si testificaba a favor de Harry To iban a pagarle, lo hicieron, pero cuando ya To tuvo su condena, dejaron de pagarle el dinero. O sea, bien garcas, bien garcas. Y bueno, medio como para comprimir un poco, para que el video no sea eterno, les resumo qué sucedió después con Harry Kendall To. Él salió, le dieron la libertad, volvió a abusar física y sexualmente de un hombre, ahí se volvió a escapar, lo agarró la policía, lo metió de nuevo preso y después salió de nuevo. Trató de meterse en la industria del entretenimiento, no tuvo éxito. En 1926 publicó su autobiografía llamada El Traidor, donde trata medio de reivindicar el asesinato de Stanford White, y en el 46 admitió que realmente no se arrepentía de haber matado a Stanford White y si tuviese que hacerlo, lo haría de nuevo sin ningún problema. En 1947 se mudó a Florida y falleció ese mismo año a la edad de 76 años. La herencia que recibieron Evelyn y Russell por parte de To fue de $10,000 que representaban solamente el 1% de la riqueza de Harry Kendall To. En 1915, Evelyn solicitó el divorcio con To y se casó con un bailarín, pero luego esa relación no prosperó tampoco. Trató de poner una casa de té en Nueva York, se fundió. La carrera de actriz no estaba funcionando, por lo que trató de suicidarse en 1926 aproximadamente. Cuando To se entera del intento de suicidio de Evelyn, pide verla, se reúnen y ahí él se entera de las condiciones en las que estaba viviendo Evelyn, por lo que le ofrece pagarle una pensión de $10 diarios por el resto de su vida, medio como para compensar también todo lo que ella tuvo que vivir junto a él y en pos de como recordar los buenos tiempos, ¿no? Evelyn acepta ese dinero más que nada porque lo necesitaba y también porque le tenía muchísimo miedo a Harry To. En los años 30 ella vuelve a las tablas, esta vez haciendo burlesque. En 1934 publica su segunda biografía, siendo la primera publicada en 1914. Y ya en 1934 decide retirarse del mundo del espectáculo y su último trabajo es como asesora de producción en la película The Girl in the Red Swing, la chica en la hamaca roja, que relataba todo lo que había sido el asesinato de Stanford White. Y en 1967 falleció a los 82 años en un geriátrico de Santa Mónica. Ese es un caso que la verdad tiene como tantos niveles de fucked up que a mí me llamó muchísimo la atención cuando lo escuché, cuando lo investigué. Yo estaba como, ¿qué? Bueno, este es el look final. Espero que les guste. A mí la verdad los ojos me salieron bastante bien. Bueno, nada, ya estamos acá con una de mis gatas. Estoy cansada, ya hablé un montón. Nos veremos en el próximo video y espero que tengan una linda tarde o una linda noche. Bye.